Por más que estudiemos el cosmos, nuestro cerebro no es capaz de comprender realmente el asombroso hecho de que el universo es infinito. Pero un hallazgo reciente podría hacer que los científicos reconsideren todo. ¿Es posible que el universo tenga un límite? ¿Y qué es ese muro ardiente que las sondas de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio descubrieron en el límite del sistema solar? Durante mucho tiempo, los investigadores científicos han debatido la existencia de una frontera intergaláctica entre el sistema solar y el espacio interestelar. Sin embargo, hasta hace poco, la capacidad tecnológica de la humanidad no nos permitía obtener datos de zonas tan remotas. Todo cambió gracias a las sondas espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Por primera vez, una extraña pared luminosa en el borde del sistema solar fue descubierta en 1992 con la ayuda de un aparato. En ese entonces, los científicos solo consideraban la existencia de esta barrera en teoría. Sin embargo, desde 2007 hasta 2017, los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio lanzaron la nave Nuevos Horizontes y escanearon el cielo 7 veces para determinar la presencia de una extraña luz ultravioleta que fue detectada por primera vez hace 30 años en la llamada frontera del sistema solar. La nave obtuvo una vista de esta emisión ultravioleta en un rango de 360 grados y confirmó la detección de un exceso de ultravioleta lejos del Sol. Sus datos son prácticamente idénticos a las mediciones que realizó. Vemos el umbral entre las cercanías del Sol y la galaxia, dice Leslie Yang del Instituto de Investigación del Suroeste. ¿Qué es ese umbral y por qué se formó? El hecho es que todos los planetas del sistema solar están bajo la influencia del llamado viento solar. Es un flujo continuo de partículas cargadas que son emitidas por la corona solar y forman un plasma. Es precisamente este plasma el que crea alrededor de todo nuestro sistema la heliosfera en forma de una burbuja alargada. Sin embargo, en el límite del sistema solar, el viento solar se detiene por completo y más allá de él comienza el espacio interestelar, que está compuesto principalmente de hidrógeno. La pared luminosa que detectó Voyager es el resultado de la colisión del viento solar con las fuerzas interestelares, de átomos de hidrógeno neutros. Se supone que las partículas de helio, al chocar con el hidrógeno, pierden su velocidad, la energía cinética se convierte en calor y en el límite se forma la llamada pared de hidrógeno, que dispersa la luz ultravioleta de una manera especial. ¿Significa eso que la sonda de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio literalmente podría chocar contra una pared? Para responder a esta pregunta, veamos qué es realmente este límite. Oficialmente, los científicos llamaron a esta barrera el muro de fuego. Imaginemos que somos pasajeros de la sonda Voyager y miramos por la ventana. Nuestra ubicación está a 90 unidades astronómicas del Sol. El dispositivo se está acercando poco a poco a la pared de hidrógeno. Lo primero que ven frente a ustedes es la zona donde el viento solar ya no puede resistir al interestelar. Primero, en la heliosfera se forma una onda de choque, una zona donde la velocidad del viento cae bruscamente, pero su densidad aumenta. Gracias a las investigaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ya sabemos que el campo magnético aquí tiene una estructura extraña, parecida a una espuma. Esto sucede porque la materia magnetizada y los pequeños objetos espaciales forman campos magnéticos locales, que se pueden comparar con burbujas. A continuación atravesamos el manto de la heliosfera. Nuestra ubicación está a 100 unidades astronómicas del Sol. Esta es una zona de turbulencia. Aquí el viento solar se desacelera y se comprime. Cuando la velocidad del viento solar disminuya gradualmente hasta llegar a cero, entraremos en la llamada heliopausa. Aquí la presión del viento solar ya no es capaz de desplazar la materia interestelar. Así, el viento solar se mezcla con la materia interestelar. Y finalmente, aquí está el límite formado por la pared de hidrógeno. A pesar de que aquí no hay guardias fronterizos, nos será difícil atravesar esta zona sin complicaciones. Se puede decir que se parece a un verdadero infierno. En la pared de hidrógeno hay masas colosales de plasma incandescente. Según los datos de la sonda espacial 2, la temperatura aquí varía de 30 a 50.000 grados Celsius. Una pared tan caliente crea una especie de barrera que protege nuestro sistema solar
y no permite que pase alrededor del 70% de la radiación cósmica. Eso es alentador porque si esa protección falla en alguna circunstancia, automáticamente entraríamos en el espacio interestelar. Es muy probable que no podamos sobrevivir en esas condiciones debido al alto nivel de radiación. Si eso sucediera, la vida en la Tierra se parecería a escenas de películas sobre el post-apocalipsis o el invierno nuclear. Sin embargo, la frontera del sistema solar tiene una característica aún más interesante. Tiene una baja densidad, por lo que las sondas de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio pueden atravesarla. La tarea principal es que el equipo sobreviva al atravesar el plasma caliente. Lo mismo no se puede decir de parte de su equipo, el que se encarga de la transmisión de datos, se rompió al intentar atravesar la barrera ardiente. Por eso ahora todas nuestras esperanzas están puestas en él, que según los últimos datos, aún no ha alcanzado el espacio interestelar y se encuentra temporalmente atascado en la zona de transición. Los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio siguen recibiendo señales de él, pero por ahora no están seguros de que algún día sea posible para los humanos viajar a través de esa barrera de plasma caliente. Por ahora no podemos predecir con certeza cómo afectará la radiación interestelar a los pasajeros de una nave espacial. Pero supongamos que nuestra tecnología ha hecho posible ese tipo de viaje. ¿Qué sucederá cuando atravesemos el plasma? Así que imaginemos que logramos hacer lo imposible. Cruzamos la frontera y en cierto sentido entramos en una nueva realidad que ya no tiene nada que ver con la vida en el sistema solar. ¿Qué pasará después? Por ahora solo podemos especular al respecto. Existe la hipótesis de que detrás del muro nos espera una onda de choque principal. Tiene la forma de un arco tensado y se parece a una ola que se forma en la superficie del agua frente a la proa de un barco en movimiento. La onda principal se formará si la materia interestelar se mueve hacia el Sol a una velocidad supersónica. Sin embargo, es posible que esta onda no exista. En un estudio publicado basado en el análisis de los datos de la sonda, se indica que la velocidad a la que nuestra heliosfera se mueve a través de la materia interestelar no es lo suficientemente alta para esto. Los datos de los dispositivos también confirman estas conclusiones. Pero para poder registrar qué existe más allá de la frontera de hidrógeno, tendremos que esperar nuevos datos. Y ahora ha llegado el momento de volver a la pregunta que se planteó al principio del video: ¿tiene el universo un límite? Ya que descubrimos que nuestro sistema solar tiene un límite visible, surge una pregunta lógica. ¿Podemos aplicar este patrón a todo el universo? El hecho es que en los últimos años han surgido muchos descubrimientos científicos que nos dan cada vez más pistas interesantes de que el universo no es infinito. Por ejemplo, si suponemos que el universo es infinito, entonces deberíamos hablar de su infinitud no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Y eso significa que ese universo debería tener una cantidad incontable de estrellas. Sin embargo, cuando miras el cielo por la noche, ves espacios oscuros entre las estrellas. Eso nos dice que el cosmos no ha existido desde siempre. Y según la teoría del Big Bang, hay un punto en el tiempo en el que el universo tiene un comienzo. Nuestro mundo no ha existido siempre. Y todo esto refuta la teoría de la eternidad del universo y, en consecuencia, su infinitud. El problema es que los viajes a enormes distancias toman años luz. Por lo tanto, los científicos siempre reciben datos desactualizados. Al mismo tiempo, no vemos todas las galaxias durante 13.000 millones de años. Ese es el máximo disponible para nosotros, afirma Neil Cornish, astrofísico de la Universidad Estatal de Montana. De esta manera, para nuestra visión existe una barrera de radiación de fondo, que se formó 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se expandió y se enfrió lo suficiente como para que aparecieran los átomos. Esta radiación se puede comparar con una fotografía infantil del cosmos, donde está capturado antes de que aparecieran las estrellas. Sin embargo, más allá de esta barrera, pueden existir tanto límites como un universo que continúa infinitamente. No podemos obtener datos concluyentes sobre si el universo tiene un límite o no, pero utilizando cálculos matemáticos y explorando el microcosmos, los científicos ya han desarrollado teorías funcionales e incluso han sugerido cuál es la verdadera forma del universo.
Puedes aprender más sobre esto en el video que publiqué anteriormente. Todo en el mundo tiene un principio y un final. Esa es la ley fundamental de la existencia. Si sobre el inicio de nuestro universo existe una hipótesis en forma de la teoría del Big Bang, ¿cómo crees que será el final de nuestro universo? ¿Será una muerte lenta y eterna en el vacío o en el frío? ¿O el final del universo estará marcado por un espectáculo de fuegos artificiales de un tipo completamente nuevo de supernovas? ¿Cómo están relacionadas estas supernovas con los enanos negros y las estrellas de hierro? ¿Por dónde deberíamos empezar? Tal vez por el final. Hasta ahora, la hipótesis más probable sobre la muerte del universo es la llamada muerte térmica. La teoría, también conocida como el Gran Congelamiento, fue formulada por Rudolf Clausius en 1865 y se basaba en la segunda ley de la termodinámica extrapolada a todo el universo. En resumen, cuando el universo se acerque a la entropía máxima, que es una medida de la dispersión irreversible de la energía, su expansión exponencial eterna llevará al vacío absoluto y al frío absoluto. Las estrellas se enfriarán y se agotarán poco a poco. Los agujeros negros se evaporarán y la expansión del universo será tan grande que la distancia entre las partículas restantes será tan enorme que nunca volverán a encontrarse. ¿De verdad el final del universo será tan frío, largo y desolador? En agosto de 2020 surgió la hipótesis de que tal vez el final de la existencia estará marcado por un brillante espectáculo final de estrellas explotando. Pero para acercarnos a eso, primero intentemos entender en qué se convertirán las estrellas moribundas y cuál será el destino de nuestro Sol. Para llegar al fondo de estos misterios necesitaremos regresar al comienzo de la historia, específicamente a menos de 100 años atrás, en los años 30 del siglo XX. Mientras todos los demás disfrutaban de un periodo de relativa paz, entre las guerras mundiales, el mundo científico estaba en pleno auge de una revolución. La nueva ciencia, la mecánica cuántica, en muchos aspectos destruyó la comprensión clásica del mundo. Ralph Fowler, físico teórico inglés, por ejemplo, descubrió un nuevo estado teórico de la materia superdensa, la materia degenerada, en la que los átomos pierden sus electrones y luego estos electrones se agrupan tan cerca unos de otros que todos los estados cuánticos posibles están ocupados. El hallazgo de Fowler arrojó algo de luz sobre el ciclo de vida de las estrellas y su evolución. Se descubrió un nuevo tipo de estrellas, las enanas blancas. Estas estrellas débiles pero increíblemente calientes tienen una densidad tan alta que un solo centímetro cúbico de su material literalmente pesa 1 tonelada. Fowler entendió que podrían estar compuestas de esa misma materia degenerada y que la presión de degeneración por sí sola sería suficiente para detener su colapso bajo su propio intenso campo gravitacional. Esta es una de las últimas etapas de la transformación estelar. Primero se expanden a gigantes rojas y luego se contraen a enanas blancas. ¿Pero acaso ese es el destino de todos los cuerpos celestes? Justamente esta pregunta se hizo el estudiante de Fowler, Subrahmanian Chandrasekhar, y comprendió que todo depende de la masa de la estrella. Chandra, como llamaban al científico sus amigos, demostró que existe un límite superior de masa en el que una estrella puede evolucionar a una enana blanca. Este límite fue llamado el límite de Chandrasekhar. Las estrellas que superan este límite terminan su existencia en una explosión que deja tras de sí una estrella de neutrones o un agujero negro. Las estrellas de menor masa, como el Sol, evolucionan de manera distinta. Se convierten en enanas blancas que se enfrían gradualmente. ¿Pero es este el final? En absoluto. Cuando las estrellas se enfrían, el plasma que antes quemaba cambia de estado, se detiene. La estrella comienza a cristalizarse. En los cristales comunes, los átomos o moléculas están unidos en una red, compartiendo electrones. En una enana blanca, los núcleos nunca podrán recuperar sus electrones para volver a ser átomos. Los electrones permanecen como un plasma degenerado calientes y continúan su trabajo de evitar que la estrella colapse. Mientras tanto, los núcleos dejan de interactuar con los electrones y se ralentizan a medida que se enfrían, volviéndose casi inmóviles dentro de la estrella. Al final, todas las enanas blancas deben enfriarse hasta alcanzar la temperatura del espacio circundante. Ahora son fríos, a 3 Kelvin, pero en el futuro se volverán aún más fríos. Ya que el universo se expande,
y la radiación de fondo cósmico se dispersa. Y aquí es donde aparece la forma final de una estrella enfriada que se llama enana negra. Es una estrella completamente enfriada que ya no tiene radiación visible. Pero ¿qué pasa si incluso en ella todavía puede haber vida? ¿Será que la etapa de la enana negra aún no es el final? Y aquí finalmente llegamos a ese descubrimiento que fue hecho en agosto de 2020 por el físico teórico Matt Kaplan. El asunto es que los enanos negros tienen dos caminos. Uno de ellos espera al 99% de todas las estrellas enfriadas, pero según Kaplan, en las entrañas heladas del 1% de los enanos negros. Todavía persisten procesos que pueden convertir una estrella muerta y enfriada en un tipo de supernova completamente único. ¿De qué se trata? El primer camino que recorrerá la mayoría de los enanos negros es el del hierro. Pero ¿de qué transformación en hierro estamos hablando si la estrella está completamente enfriada y todos los procesos en ella se han detenido? El asunto es que existe la posibilidad de una fusión nuclear que puede ocurrir incluso a temperaturas muy bajas, gracias al llamado efecto de túnel cuántico. Esto implica la posibilidad de que las partículas se acerquen entre sí, incluso cuando no hay suficiente energía para ello. Al mismo tiempo, estas reacciones ocurren tan lentamente que pueden pasar millones de años antes de que ocurra siquiera una reacción de este tipo de síntesis. Pero ¿qué pasará después de eras si algo así llega a suceder? Entonces, el efecto túnel cuántico coloca el núcleo lo suficientemente cerca de su vecino para que se fusionen en un elemento más pesado. Este proceso se llama fusión pignonuclear y convierte muy lentamente el núcleo de la estrella enfriada de carbono a la forma más estable de la materia, el hierro, durante aproximadamente 10 elevado a la potencia de 1500 años. Como resultado, se obtiene una estrella de hierro o una enana negra de hierro, el destino hipotético de todas las estrellas cuyos núcleos están por debajo del límite de Chandrasekhar. En última instancia, todo se reduce a la estabilidad de los protones. Si los protones pueden desintegrarse, la enana blanca entera se evaporará en una niebla subatómica. En solo 10 a la potencia de 32 años o algo así, mucho antes de que pueda convertirse en una estrella de hierro. Pero si suponemos que los protones son estables, llegaremos a un punto donde el universo estará compuesto solo de estrellas de hierro y radiación, y esas estrellas de hierro también están condenadas. Ellas, en silencio, se volverán agujeros negros durante eones incontables. Algo así como 10 a la potencia de 75 años, y esos agujeros negros se evaporarán bastante rápido en comparación, desapareciendo como pura radiación en 10 a la potencia de 60 años. Eso les pasará al 99% de las enanas negras, pero ¿qué hay del 1% restante? ¿Y de qué supernovas que realmente se pueden llamar negras estamos hablando? Aquí volvemos a Matt Kaplan y su artículo. Kaplan encontró una manera para que algunos de los enanas negras terminen su vida de una forma más brillante, como supernovas de enanas negras. Recuerda que el límite de Chandrasekhar da la mayor masa posible para que el remanente estelar sea sostenido por esta presión. Esto depende de la cantidad de electrones en relación con la masa de la estrella. Kaplan hizo un análisis detallado de las reacciones nucleares que llevan a la formación de una estrella de hierro y descubrió que su frágil equilibrio está en peligro. En la última etapa del proceso de fusión pignonuclear, dos núcleos de silicio se fusionan para formar níquel. Luego, uno de los protones del níquel emite un positrón y se convierte en un neutrón. Como resultado, se obtiene hierro 56, el elemento más estable del universo. Pero ese positrón emitido es el análogo de antimateria de los electrones que mantienen a la estrella evitando su colapso. Inmediatamente se aniquila con uno de esos electrones, agotando las reservas de la estrella. Para cuando la estrella de hierro se ha formado completamente, su masa de Chandrasekhar cae aproximadamente de 1.4 a menos de 1.2 masas solares. Esto significa que la enana blanca, o ahora enana negra de hierro, que originalmente era estable con una masa por debajo del límite original de Chandrasekhar, puede volverse inestable si su masa es mayor a 1.16 masas solares. Cuando eso suceda, el colapso catastrófico debería llevar a un nuevo tipo de supernova que solo ocurrirá en ese futuro lejano, la supernova de enana negra. Dejarán tras de sí núcleos de hierro más pequeños o estrellas de neutrones. Para las estrellas más grandes de este tipo,
el tiempo estimado de destrucción es de aproximadamente 10 elevado a la potencia de 1100 años, mientras que para aquellas que están en el límite inferior, tomará hasta 10 elevado a la potencia de 32.000 años para dejar de existir. Así que, al parecer, al final de los tiempos nos esperan estrellas de hierro, así como supernovas negras que explotan en un espacio-tiempo inimaginablemente lejano en el futuro. Seamos sinceros, esta perspectiva parece mucho más atractiva que un vacío helado e infinito lleno de estrellas negras muertas. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente, es poco probable que la humanidad llegue a presenciar este grandioso final del universo. Estamos acostumbrados a ver la luna como algo dado, pero admitámoslo, sigue siendo un espectáculo maravilloso en nuestro cielo. La luna es bastante grande y está lo suficientemente cerca de nosotros como para que podamos distinguir fácilmente los detalles de su superficie a simple vista, como los oscuros mares lunares y los cráteres. Simplemente observar nuestro satélite a través de un telescopio ya es bastante impresionante. Sin embargo, lo que vamos a mostrarles en este video hará que cualquier telescopio, incluso el más potente, se quede corto. El asunto es que la humanidad ha tenido la suerte no solo de visitar la Luna, sino también de lanzar una nave orbital que gira a su alrededor y escanea su superficie con una cámara potente. Desde el año 2009. Entonces, ¿qué se ha logrado registrar? En este video les mostraremos algunas de las imágenes más recientes, impresionantes y misteriosas de la Luna, tomadas por la Estación Interplanetaria Automática de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Este es un pequeño cráter inofensivo y sin nombre. Como pueden ver, dentro de él hay muchos cráteres diminutos y este cráter, a su vez, está dentro de otro cráter. Si cambiamos la escala, veremos que estos cráteres no solo están dentro de otro cráter, sino que su forma es casi perfecta. Ambos cráteres están designados como un solo cráter, ¿veli? Este tipo peculiar de cráter es conocido como cráter dona o cráter concéntrico. Es muy posible que sean el resultado de dos impactos de meteoritos sorprendentemente precisos. Pero aquí está la pregunta: ¿podría la madre naturaleza haber creado algo tan uniforme? Si los cráteres fueran el resultado de colisiones aleatorias, debería haber una distribución aleatoria de cráteres concéntricos en la superficie lunar. Sin embargo, no es así. Mira este mapa. La cantidad de cráteres concéntricos aumenta alrededor de ciertas áreas, especialmente alrededor del borde de esta región de la Luna llamada Océano de las Tormentas. Otro factor a considerar es que la mayoría de estos cráteres tienen la misma edad. Buscar pistas dentro del propio cráter también revela algo interesante. El cráter exterior debería ser aproximadamente el doble de profundo que otros cráteres de tamaño similar en la superficie de la Luna. Sin duda, la causa es el impacto desde el cielo, pero hay algún otro factor desconocido. Una de las teorías es que algunos de estos impactos ocurrieron cuando la superficie de la Luna en esa región estaba en un estado entre sólido y líquido, con una consistencia similar a la lava fría o la miel. Cuando ocurrió el impacto provocó una onda que se extendió hacia afuera, pero luego se detuvo y nunca se suavizó hasta que se enfrió por completo y quedó congelada en su lugar. La teoría más probable es que cuando la Luna era más activa geológicamente, los cráteres en esa región fueron empujados desde abajo por magma que intentaba salir a la superficie. Esto explica la poca profundidad del cráter y por qué vemos cráteres concéntricos principalmente alrededor de ciertos puntos en la Luna. Aunque esta teoría cuenta con la confianza de la mayoría de los especialistas, todavía no sabemos la respuesta con certeza. ¿Qué piensan que podría ser esto? Pasemos a otras características interesantes. Probablemente piensan que la superficie de la Luna casi no sufre cambios, salvo por los meteoritos que a veces caen allí, ¿verdad? En principio tienen razón, pero los científicos han encontrado pruebas de que el suelo en la Luna se mueve de vez en cuando. En esta imagen pueden ver el borde de un gran cráter de 32 kilómetros de ancho, conocido como el cráter Kepler. Y lo que pueden notar a lo largo de la pared del cráter indica que aquí ocurrieron deslizamientos de tierra. Además, el suelo de color oscuro, al parecer, cayó cuesta abajo por la pendiente. Vamos a observar más de cerca lo que está ocurriendo, ampliando la imagen de los deslizamientos de tierra más notorios en este cráter. El material, al parecer, proviene de los cañones en la cima del cráter.
Lo interesante es que la mayor parte de este deslizamiento de tierra parece estar compuesta por muchos otros más pequeños. Así que probablemente todo esto ocurrió gradualmente, no de inmediato. Lo más probable es que los deslizamientos hayan sido causados por pequeños meteoritos que chocaron contra la pared del cráter. Estos pequeños impactos y los deslizamientos posteriores redondean los bordes del cráter. Por eso, los tipos de cráteres más antiguos en la Luna se ven tan suaves en comparación con los cráteres más recientes. ¿Qué otros misterios guarda la Luna? Aquí hay otro de ellos, el maravilloso cráter Messier. Por lo general, los cráteres son redondos, pero este es alargado, se parece más a una elipse con una hendidura en el fondo. Todo se vuelve aún más misterioso si haces un poco de zoom. Justo al lado del cráter Messier hay otros dos cráteres. El que está a la izquierda parece mucho más antiguo que el otro, ya que parece estar más erosionado en comparación con el cráter de impacto fresco de la derecha. ¿Será que el nuevo cráter simplemente cubrió al antiguo? Pero vamos a acercarnos aún más. En realidad, la clave para descifrar estas sorprendentes formas son las líneas que salen del cráter. Se llaman rayos y muestran la dirección en la que cayeron los escombros espaciales después del impacto. En los cráteres redondeados, los escombros pueden ir en todas direcciones, como los formados desde el cráter Tycho. Sin embargo, aquí los escombros van en tres direcciones diferentes, al norte y al sur de este cráter y al oeste de él. ¿Qué pudo haber causado esto entonces? La respuesta es la siguiente. Algún objeto impactó la superficie en un ángulo muy bajo, de menos de 15 grados. Y en este caso en particular, resulta que ese objeto se dividió en tres partes antes de siquiera impactar la superficie de la Luna. Veamos otro cráter asimétrico e intentemos entender por qué tiene esa forma. Aunque es muy posible que este cráter también sea el resultado de dos impactos, o de un solo objeto que se dividió en dos justo antes de chocar con la Luna. Los científicos creen que en este caso intervinieron otras fuerzas. Presta atención a las sombras en esta imagen, arriba y abajo del cráter. Es evidente que este cráter está justo en la cima del pico. Al aumentar la escala y ver el mapa topográfico de la región, se muestra que esto es exactamente así. Imagínate que el Everest fuera destruido repentinamente por un meteorito. La forma de este cráter probablemente se debió al ángulo de impacto del objeto y al choque contra esta empinada ladera de la montaña. Tal vez no parezca tan empinada desde una toma angular oblicua. Sin embargo, a lo largo de solo unos 20 kilómetros, hay una diferencia de altura de 8 kilómetros desde la cima aquí hasta el fondo de este cráter vecino. En la siguiente imagen no se ve mucho. Lo único que se puede ver en este enorme espacio es una parte de la superficie bañada por los rayos del sol. ¿Por qué es tan importante esta zona para nosotros? Este lugar se encuentra en el borde del cráter Epinus, un cráter que se encuentra cerca del polo norte de la Luna. Las futuras colonias en la Luna estarán ubicadas un poco más cerca de los polos norte y sur, porque aquí, en el fondo de los cráteres donde nunca brilla el sol, hay grandes cantidades de hielo de agua, necesarias para la existencia de cualquier colonia. El agua se puede usar para beber, lavar, cocinar y la agricultura. Además, al descomponerla en oxígeno e hidrógeno, se obtiene aire respirable y combustible para cohetes. Estos polos también tienen una ventaja adicional. Aquí hay picos que casi siempre están expuestos al sol, a diferencia de otras partes de la Luna, donde el ciclo de día y noche dura 28 días. El sistema energético de la colonia solo se beneficiará de esto. Sin embargo, esta no es una solución perfecta, ya que picos como este eventualmente también estarán cubiertos por la oscuridad dependiendo de la época del año. Pero el 89% del tiempo definitivamente es mejor que otras regiones de la Luna, donde recibes luz solar aproximadamente el 50% del tiempo. Por último, los dejaremos a solas con dos islotes en la oscuridad, encontrados en el cráter Baba. Son picos centrales ubicados en medio de este cráter de 80 kilómetros de ancho. Gracias por ver nuestro video y asegúrense de revisar si no se han perdido otros videos en el canal Yabel.
Subtítulos creados por